Hola, cordial saludo. Nos encontramos en el laboratorio de morfología, donde a continuación desarrollaremos una serie de prácticas remotas para la formación profesional del personal de las ciencias de la salud. Esperamos que sea de su completo agrado y les sea beneficioso para su formación como estudiantes de la Universidad Cooperativa. Bienvenidos. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Enrique Mesa. Nos encontramos en el laboratorio de morfología y para esta ocasión vamos a desarrollar una práctica remota para que ustedes estudiantes enfocados a las ciencias de la salud refuercen sus conceptos sobre la osteología de la cabeza. Vamos a empezar primero reconociendo el cráneo integralmente con sus normas y posteriormente ya vamos a ir desglosando los contenidos de acuerdo a las normas que vamos tratando. En esta ocasión tenemos un cráneo de características sintéticas, como ustedes pueden ver, en muy buen estado, en donde nos permite estudiar todos los accidentes o detalles anatómicos que se necesitan para el conocimiento de la osteología de la cabeza. Vamos a enfocarnos en lo que es las normas del cráneo. Por ejemplo, aquí estamos indicando lo que es la norma facial. De esta manera vamos a mirar lo que es la norma lateral. En este plano podemos mirar lo que es la norma posterior. En esta posición podemos estudiar lo que es la calvaria, o también se le puede decir la bóveda craneal. Vamos a estudiar detenidamente lo que es la base del cráneo, donde más accidentes anatómicos podemos observar. Y por último nos vamos a enfocar hacia la parte interna del cráneo, lo que es la cavidad craneal, tanto en la base del cráneo como en la bóveda craneal. Entonces, empezamos diciendo que la norma anterior está conformada por las siguientes estructuras óseas. Recuerden que el cráneo, osteológicamente para su estudio, se divide en dos clases de huesos, ¿no es cierto? Los huesos del neurocráneo, que hacen referencia a toda la cavidad craneal, o los que forman la cavidad craneal, y los huesos del viscerocráneo, los que forman la cara. Entonces, de esa manera, tener en cuenta que el cráneo se estudia de esa manera, pero a través del concepto integral del cráneo lo vamos a estudiar por normas, y en las normas prácticamente abarca las dos clases de huesos, tanto del neurocráneo como del viscerocráneo. En esta norma podemos encontrar este hueso. Si lo enfocamos bien, este se llama el hueso frontal. Podemos encontrar aquí a nivel de la nariz los huesos nasales. Podemos mirar lateralmente los huesos cigomáticos, este y este. Tenemos en esta área el hueso maxilar. Internamente, en la cavidad craneal, podemos ver lo que es la lámina perpendicular del etmoides, el vómer.
podemos mirar hacia abajo, la parte más inferior, la mandíbula. Entonces, esos serían los huesos que corresponden a esta norma. Si ya detallamos un poquito lo que es la cavidad desorbitarias, pues vamos a encontrar unos huesos o unas porciones de los huesos más pequeñas, como son el lacrimal, el etmoides y el palatino más hacia el fondo. En esta norma, ¿qué detalles anatómicos podemos reconocer sobresalientes? Vamos a indicar primero los arcos superciliares, que son estos. Todo lo que está indicando el señalador son los arcos superciliares. Hacia abajo tenemos los bordes supraorbitarios en esta zona. Tenemos un pequeño detalle aquí donde está el señalador que se llama la escotadura supraorbitaria. En algunos casos está representada como orificio, pero en su mayor porcentaje la encontramos como escotadura. Encontramos dos cavidades orbitarias, como se puede ver aquí. Recuerden, las cavidades orbitarias donde se alojan los órganos de la visión. Hacia el fondo, en esas cavidades orbitarias, ¿qué podemos indicar? Acá, donde está el señalador, tenemos una fisura orbitaria superior. Y enseguida, hacia abajo, tenemos una fisura orbitaria inferior. Más hacia el fondo, como se puede indicar ahí, tenemos el agujero óptico. Recuerden que esas fisuras, esos agujeros, están ahí porque prácticamente por ahí pasan, ¿sí? O entran estructuras anatómicas. Por ejemplo, en este detalle anatómico, por ahí entra el nervio óptico, desde las cavidades orbitarias hasta la cavidad craneal. En esta fisura orbitaria superior, que ya la miramos, por lo general salen nervios, ¿sí? Y también sale una arteria, como es la arteria lacrimal, ¿sí? Como son los nervios pares craneales 3, 4, ¿sí? Parte del 5 y el 6 par craneal. Hacia la parte más anterior, recuerden que las cavidades orbitarias están conformadas por 4 paredes, ¿sí? Una pared superior, que es la que está indicando, una pared lateral, una pared inferior, una pared medial. Entonces, la conformación de esas cavidades orbitarias, por lo general decimos que en la pared superior tenemos dos estructuras óseas, el frontal y el esfenoides hacia el fondo. Lateralmente tenemos al cigomático, al esfenoides. La cara medial es la que más huesos tiene. Tenemos desde la parte anterior al hueso maxilar, al hueso lacrimal, al hueso etmoides, al hueso esfenoides, palatino. Y hacia abajo, la cara inferior de la cavidad orbitaria, participa lo que es el hueso cigomático, el hueso maxilar. Entonces, son dos cavidades que prestan ese servicio a los órganos de los sentidos. Medialmente, en la pared media, y como lo está indicando ahí el señalador, encontramos un detalle anatómico que se llama la fosa lacrimal. Esa fosa lacrimal hacia adentro se continúa como canal nasolagrimal. Aquí es donde se aloja prácticamente el saco lagrimal y es donde se van depositando las lágrimas que posteriormente pueden pasar a la cavidad nasal. Teniendo como referencia esa fosa lacrimal, hacia la parte anterior tenemos la cresta lacrimal anterior y hacia la parte posterior la cresta lacrimal posterior. Dos detalles anatómicos que están limitando la fosa lacrimal. Esta parte que está indicando el señalador le llamamos el borde infraorbitario. Entonces, habíamos mencionado un borde supraorbitario y ahorita estamos mencionando un borde infraorbitario. Medialmente de esta norma encontramos otra cavidad,
¿sí?, que se llama la cavidad nasal. A este borde que estamos indicando aquí se llama el borde piriforme. Y recuerden que este borde por lo general está conformado en su mayor porcentaje por los maxilares y hacia la parte superior por los huesos nasales. Dos huesos nasales. Detalle anatómico importante aquí, la espina nasal anterior. Recuerden que hacia el fondo de la cavidad nasal ya encontramos unas estructuras óseas que se llaman los cartílagos nasales. Entonces tenemos cartílago nasal hacia acá, sería el superior, el que está indicando sería el medio y el que le sigue sería el inferior. Cornetes nasales. Y recuerden que entre los cornetes y las paredes laterales del maxilar encontramos los meatos, que son espacios por donde circula el aire. En esta parte podemos mirar en esa norma la terminación del hueso Böhmer. Y hacia arriba podemos mirar la lámina perpendicular del etmoides. Continuando con el reconocimiento de esta norma, podemos identificar los pómulos de la cara, que están representados por los malares o huesos cigomáticos. Debajo del borde infraorbitario, en esta zona, encontramos el agujero infraorbitario, también sitio por donde sale la arteria infraorbitaria. Hacia la parte más inferior ya miramos toda la conformación de lo que es el maxilar superior. Podemos identificar en esta zona las protuberancias alveolares o eminencias alveolares superiores, que son las que están marcadas por las raíces de los dientes internamente. Entonces tenemos la eminencia y tenemos el surco alveolar. Y miramos la conformación de la dentadura superior de los arcos alveolares. A esto le llamamos un arco alveolar superior, conformados por los dientes incisivos, caninos, premolares y molares. Entonces, 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares en este arco alveolar. Y recuerden que en esta norma también se divisa a la mandíbula. En la mandíbula también reconocemos lo que es el arco alveolar inferior, con los mismos dientes que mencionamos anteriormente, solo que se encuentran en la parte inferior. Entonces tenemos incisivos, caninos, premolares y molares, ¿sí? En total 2 arcos alveolares, uno superior y otro inferior. De la mandíbula, ¿qué podemos reconocer? Que la mandíbula tiene aquí un cuerpo y tiene unas ramas. Hacia abajo tiene una base. Detalles anatómicos que ustedes pueden reconocer ahí, los agujeros mentonianos, lo que está indicando el señalador. Tenemos en esa norma el apófisis coronoides, que se encuentra en esta parte. Y se puede ver ya prácticamente la derivación de las ramas de la mandíbula que se van hacia la parte posterior, pero que se miran con gran detalle en la norma lateral. Continuando con el reconocimiento del cráneo, nos concentramos en la norma lateral, como se puede ver ahí en la cámara. Decimos que esta norma lateralmente está conformada por los huesos parietales, aquí. Se alcanza a ver parte del hueso frontal, casi el mayor porcentaje del hueso temporal. Se alcanza a divisar el hueso cigomático, la mandíbula, y hacia acá, hacia el fondo, podemos ver el hueso esfenoides. Entonces, estos serían los huesos que conforman esta norma. Detalles anatómicos importantes para reconocer en esta norma. Decimos, aquí inicialmente encontramos una línea temporal superior y hacia acá una línea temporal inferior.
lugar de inserción de un músculo masticador importante, ¿sí? Tenemos el arco cigomático. Arco cigomático que está conformado por la apófisis cigomática del temporal y la apófisis temporal del cigomático. Entonces forman esta estructura. Hacia acá encontramos lo que es el ala mayor del esfenoides y representando aquí la fosa temporal superior. Recuerden que esa fosa temporal superior está limitada por la cresta infratemporal que se encuentra en esta zona. De esa cresta hacia arriba, fosa temporal superior. Y de esa cresta hacia abajo, fosa temporal inferior. Detalle anatómico importante aquí, el apófisis mastoides, que pertenece al hueso temporal. Tenemos dentro de la rama de la mandíbula al proceso coronoideo, que lo habíamos mirado en la norma facial o anterior. Tenemos los cóndilos de la mandíbula. A esta parte le llamamos la escotadura de la mandíbula. En esta zona podemos encontrar el ángulo de la mandíbula. Y aquí encontramos la tuberosidad massetérica. Recuerden, tuberosidad donde se inserta el músculo massetero. Lateralmente seguimos viendo los arcos alveolares, pero netamente solo con los molares. No se miran todos los dientes. Este detalle anatómico donde está el indicador se llama el agujero auditivo externo. Recuerden que está conectado con el oído y es el que permite llevar las ondas sonoras hacia el aparato vestíbulo-coclear. Podemos mirar hacia el fondo este detalle anatómico que se llama el proceso estiloides, esa saliente de hueso ahí. Muy importante para la inserción de ligamentos y también de músculos. De esa manera se alcanza a ver acá, a la parte más profunda, lo que es la fosa pterigopalatina, conformada por los procesos pterigoideos del esfenoides y también por el cuerpo del hueso maxilar. Entonces, son detalles importantes, sobresalientes, que se pueden reconocer en esta norma. Siguiendo con el estudio de las normas, nos ubicamos en la parte posterior del cráneo. Esta norma posterior del cráneo está conformada por los dos huesos parietales, como se puede ver aquí, y la mayor parte de esta norma está conformada por el hueso occipital. Aquí podemos reconocer unas suturas muy importantes como son la sutura lambdoidea, que es esta, miren, donde se unen tanto los parietales con el occipital, y esta sutura que se llama la sagital superior, de gran connotación, de tipo serrata por el adentramiento que tiene sus dientes. En la norma posterior, ¿qué encontramos? Este detalle anatómico que se llama la protuberancia occipital externa. De igual forma la podemos palpar con nuestros dedos, llevándonos la mano hacia la parte posterior del cráneo. Es esa saliente que sentimos en la cabeza. Y de aquí podemos identificar todo esto que se llama la escama occipital. Podemos identificar las famosas líneas nucales, ¿sí? Línea nucal suprema, que está por aquí. Línea nucal superior. Y por esta zona la línea nucal inferior. Líneas nucales muy importantes para la inserción de músculos posteriores del cuello y músculos del dorso. Entonces, tener como referencia esas líneas nucales, que son los detalles más representativos en esa norma. Hacia la parte superior ya vamos a estudiar lo que es la bóveda craneal, miren, que es toda esta parte
Y aquí encontramos la conformación de los huesos, más que todo, parietales y frontal. Detalles importantes para reconocer en esta norma: la sutura que mencionamos anteriormente en la norma posterior, se sigue llamando sagital superior, y esta sutura que se llama la sutura coronal. Recuerden que estas suturas también se pueden denominar de acuerdo a los huesos que están uniendo. Por ejemplo, aquí, como se están uniendo los dos huesos parietales, se denomina sutura interparietal. Acá, como se están uniendo los huesos parietal y occipital, también se puede denominar la sutura parieto-occipital. Y hacia la parte más anterior, cuando se están uniendo los parietales con el frontal, la sutura se va a denominar frontoparietal. Muy bien, ahora nos pasamos a la base del cráneo. Recuerden que esta área es donde mayores accidentes anatómicos podemos encontrar. Empezamos diciendo que esta norma está conformada por los huesos maxilar, palatino, por los huesos se puede divisar cigomáticos, aquí, temporal, esta zona, y también podemos identificar lo que es el hueso occipital. De anterior a posterior vamos a ir identificando los detalles más sobresalientes. Entonces, recuerden, seguimos viendo el arco alveolar con sus dientes, que ya previamente se mencionó. Indicamos aquí lo que es la zona del paladar duro en la cavidad bucal. Todo esto se le llama paladar duro, porque está conformado por estructuras óseas como el maxilar y el palatino. Entonces, aquí podemos identificar lo que es la lámina transversa del palatino, e identificamos la espina nasal posterior. Recuerden que en la norma anterior habíamos mencionado a la espina nasal anterior. Para esta parte encontramos la espina nasal posterior en esta norma. En este detalle anatómico aquí que está indicando el indicador, se llama el agujero palatino mayor. ¿Sí? Es un pequeño agujero. Y si hay un palatino mayor, enseguida va a haber uno menor, pero es demasiadamente pequeño. Ya con un detalle más específico o con una práctica en vivo, se lo podría reconocer más claramente. Tenemos enseguida los procesos pterigoideos, aquí. Recuerden que esos procesos pterigoideos pertenecen al hueso esfenoides. Y esos procesos esfenoides están compuestos por dos láminas, una lámina lateral, una lámina medial. Entre las dos láminas tenemos a la fosa pterigoidea, lugar de inserción de músculos también, muy importante para tenerla como referente. Hacia abajo tenemos otra fosita que se llama la fosita escafoidea, o sea que en esta zona se va a llamar fosa pterigopalatina, pero más hacia la base se llama fosa escafoidea. Medialmente tenemos aquí al hueso Vomer, en esta zona. Y recuerden que el hueso Vomer tiene unas alas, las cuales forman un enclavamiento con la espina nasal del esfenoides, internamente. Recuerden que lo que está señalando aquí, el pelo indicador, se llaman las famosas juanas. ¿Qué son las juanas? Son unos espacios, ¿sí?, que comunican a la cavidad nasal con la faringe. ¿Y quiénes conforman esas juanas? Pues la está conformando la lámina media del proceso pterigoideo, la lámina horizontal del palatino, y tenemos hacia abajo las alas del Vomer. Medialmente tenemos al Vomer, que está limitando en su pared media. Entonces recuerden, orificios o espacios, juanas. Hacia más posterior ya nos encontramos en la porción basilar del occipital. A todo esto le llamamos hueso
occipital, pero en su porción basilar. Y aquí un detalle importante donde está el señalador, que se llama el tubérculo faríngeo. Lateralmente nos vamos a ir a identificar ya unos orificios muy importantes como referencia para otras estructuras anatómicas. Por ejemplo, aquí ya encontramos lo que es el conducto carotídeo. Por ahí pasa la arteria carótida interna. Tenemos más lateral a este agujero otro agujero que se llama el agujero oval. Posterior a él tenemos el agujero redondo menor. Y les quedó debiendo en este cráneo el agujero redondo mayor, que no se lo puede divisar. Miren, si estos son los orificios, aquí, lateralmente tenemos un tubérculo en esta zona que se llama el tubérculo articular. Posterior a ese tubérculo articular tenemos la fosa articular, mandibular. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí es donde se insertan los cóndilos de la mandíbula, de esta manera. Ahí. Formando así la articulación más movible que hay en el cráneo, de característica sinovial, ¿sí? La articulación se llama temporomandibular. Entonces, recuerden, fosa articular mandibular. Posterior a la fosa, en esta parte aquí, donde está el señalador, vamos a reconocer lo que se llama el apófisis vaginal del proceso estiloides. Y continuamente a él se mira la apófisis estiloides, que la habíamos mirado en la norma lateral, pero aquí también se mira muy claramente. Medialmente a la apófisis estiloides seguimos viendo el agujero carotídeo, solo que por aquí es la entrada de la arteria y el agujero que mencionamos por acá, acá se continúa la arteria. Entonces se puede identificar en dos sitios, uno posterior, otro anterior. A este también se lo puede reconocer como el famoso agujero rasgado anterior, en esta zona. Y si hay un agujero rasgado anterior, acá va a estar el posterior. Y en ese agujero posterior se encuentra también la fosa yugular. Y recuerden que se llama fosa yugular porque por ahí sale la vena yugular interna, desde el cráneo hacia el cuello, en recorrido descendente. Medialmente a la fosa yugular encontramos los cóndilos occipitales. Aquí, cóndilos occipitales, los cuales se articulan con las caras condilares de la primera vértebra cervical, que es el atlas. De esa manera forman esa articulación atlanto-occipital. Posterior a estos cóndilos encontramos la fosa condilar. Lateralmente a los cóndilos, ya un poquito más equidistante, seguimos viendo al proceso mastoideo. Medialmente al proceso mastoideo encontramos la escotadura mastoidea. Escotadura muy importante para la inserción de un músculo que se llama el músculo digástrico, perteneciente a los músculos del cuello. Y como gran detalle anatómico que encontramos en esta norma o base del cráneo, este gran agujero que se llama el agujero magno. Todo el agujero magno se encuentra en el hueso occipital. Recuerden, formado por la porción basilar, por las
porciones laterales del occipital y por la escama occipital. Entonces, todos esos detalles hacen parte de lo que es la base del cráneo. Ya un poquito más posterior a los procesos mastoideos, ahí en esa zona se encuentra el agujero mastoideo. También posterior al proceso estiloides, en esta zona encontramos el agujero estiloideo. Y ya terminando de hacer reconocimiento en esta norma, lo que está indicando el pelo se llama la cresta occipital interna. Entonces, estos serían los detalles que hacen referencia a lo que es la norma inferior del cráneo. Enseguida vamos a pasar a lo que es la cavidad craneal. ¿Qué hacemos? Para estudiar la cavidad craneal necesariamente tenemos que hacer un corte transversal de todo el cráneo y separar las dos partes. De esta manera podemos ver a la calvaria, pero en su parte más interna. Aquí no hay muchos detalles anatómicos por reconocer, netamente que seguimos viendo aquí el surco del seno sagital superior que va por aquí, y no sé si la cámara nos alcance a enfocar unas marcaciones en los parietales que se llaman impresiones arteriales, sobre todo impresiones que son marcadas por la arteria meningia media. Eso en la parte interna de la bóveda craneal. Si nos limitamos ya a lo que es la cavidad craneal, decimos que la cavidad craneal se estudia por fosas. Tenemos una fosa craneal anterior o cerebral también. Tenemos una fosa cerebral media aquí y una fosa cerebral posterior. Recuerden que aquí es donde se aloja, se protege, se cubre lo que se llama el cerebro. También encontramos un sinnúmero de accidentes anatómicos. Si nos vamos desde la fosa cerebral anterior hacia la posterior, ¿qué vamos a encontrar? Primero vamos a encontrar que aquí se encuentra el hueso frontal, en esta zona. Y lo que se está marcando se llaman las alas menores del esfenoides. Entonces, como pueden ver, la fosa cerebral anterior por lo general está conformada por esos dos huesos. Detalles anatómicos importantes, estas impresiones. Se llaman impresiones digitales. Es como si esto fuese un pedazo de plastilina y nosotros con la yema de nuestros dedos empezamos a marcar. Entonces, tal cual, en una plastilina. Por ende se llaman así, impresiones digitales. Las alas menores, que se encuentran más posteriormente, medialmente van a terminar en unos procesos que se llaman los procesos clinoideos anteriores, que están indicados aquí. Tenemos ya hacia la parte más medial de esta fosa la conformación de otro hueso que se llama el etmoides. Entonces aquí el etmoides es como un hueso que estuviera enclavado en esta fosa. ¿Y qué se distingue de él? Esta cresta que se llama la cresta Galli, y al lado de la cresta Galli una lámina que se llama la lámina cribosa. Por ahí prácticamente empiezan a entrar las vivirizas nerviosas del nervio olfatorio, el cual se dirige hacia el cerebro. Por delante de la cresta Galli encontramos un orificio que se llama el famoso orificio ciego, en esta zona. Ya hacia la parte posterior encontramos la fosa cerebral media, en la cual distinguimos un detalle anatómico que se llama la famosa silla turca, perteneciente al hueso esfenoides. Continuando con la explicación de la cavidad craneal, nos encontramos en la fosa cerebral media. Habíamos mencionado que ese gran detalle se llama la famosa silla turca. En la silla turca que encontramos, en primer lugar, la fosita hipoficiaria, ahí.
lugar donde descansa, donde se aloja esa glándula importante en el cerebro que se llama la hipófisis. Posterior a ella encontramos el dorso de la silla turca. Lateralmente, aunque aquí no están, en esta zona se encontrarían los procesos clinoideos posteriores. Recuerden, si acá mencionamos a los procesos clinoideos anteriores, aquí estarían los posteriores. Y hacia la parte más anterior de la fosita hipofisiaria encontramos el surco quiasmático. ¿Sí? En esta zona encontramos a unos procesos que también se llaman procesos clinoideos, pero estos ya se llaman medios. En total, 3 procesos clinoideos: anteriores, medios y posteriores. Ahora recuerden, si aquí está el surco del quiasma óptico, más lateralmente donde está el señalador se llama el agujero óptico. Posterior a ese agujero óptico se podría enfocar desde ese plano a la fisura orbitaria superior. Continuando hacia la parte posterior de esa fisura, en esta zona encontramos el surco de la arteria carótida, la cual se continúa con su canal carotidio. Tenemos lateralmente a este agujero carotidio se sigue viendo el agujero oval. Recuerden que ese se lo mira tanto en la base del cráneo como en la cavidad craneal. Posterior a él, el agujero redondo menor. Y anterior al oval, ahí estaría el agujero redondo mayor. 2 redondos, 1 oval. Todos se encuentran en el ala mayor del esfenoides, que estaría en esta zona. Ala mayor del esfenoides. Y recuerden que estas son las alas menores. A esto le llamaríamos el cuerpo del esfenoides. Posterior y lateral a esta fosa encontramos ya una porción del hueso temporal que se llama la porción petrosa. Todo esto. Y esta sería la cara anterior de la porción petrosa. Entonces recuerden que internamente en esta zona se encuentra el órgano vestíbulo coclear, ¿sí? El órgano de la audición y el equilibrio. Esta elevación que está mostrando el indicador se llama la eminencia arcuata. Y enseguida, un poquito más hacia adelante, específicamente donde está el indicador, se encontraría la impresión del ganglio del trigémino, que es muy importante de referencia cuando se estudia en la parte nerviosa a ese quinto par craneal. Entonces aquí estaría ese ganglio y se llama así impresión del ganglio trigeminal. Ya dejando la fosa cerebral media, nos continuamos a la fosa cerebral posterior. Seguimos viendo que aquí se encuentra la porción basilar del occipital. A este borde que está indicando el señalador se le llama el borde del peñasco. ¿Sí? De ese borde del peñasco hacia atrás, la cara anterior de la porción petrosa. Y de ese borde del peñasco hacia abajo y hacia posterior sería la cara posterior de la porción petrosa. En esta zona es donde se unen los dos huesos, tanto esfenoides como occipital, aquí, llamando así una sinostosis, ¿no? Sinostosis porque al inicio estaban unidos por cartílago, pero posteriormente ya con la edad y con el desarrollo del adolescente, ese cartílago se va osificando y se convierte en una estructura ósea. Continuando con los detalles anatómicos más sobresalientes en esta fosa, identificamos como referente otra vez al agujero occipital, ¿sí? O agujero magno. Lateral a él encontramos
este agujero que se llama el agujero del hipogloso, lugar por donde atraviesa el 12º par craneal. Podemos ver en este detalle muy grande lo que es la fosa yugular con su agujero yugular correspondiente. A toda esta zona también se le puede llamar agujero rasgado posterior. Pero en esa fisura o agujero rasgado posterior se encuentra la fosa yugular, el agujero yugular, el tubérculo yugular, la fosita yugular, todo con yugular. Y recuerden que por aquí es donde sale la vena yugular interna. Entonces, a esto se le llama tubérculo yugular. Y aquí ya encontramos unos surcos que llaman los surcos del seno petroso, en esta zona. De la fosita yugular hacia atrás se continúa un surco que se llama el surco del seno sigmoideo. Recuerden que seno en el cráneo y en el cerebro se le llama a una dilatación de una vena. Entonces, prácticamente es una vena dilatada, ¿no? Por donde circula sangre venosa. Ese seno sigmoideo se continúa con este seno que se llama el seno transverso. Y estos senos transversos por lo general confluyen en esta zona. A esto se le llama la protuberancia occipital interna. Si en esta cara externa se llamaba protuberancia occipital externa, acá se llama protuberancia occipital interna. Y es como el encuentro de varios detalles anatómicos, ¿no? Lateralmente los senos transversos. En la parte superior estaría la cresta occipital interna, como se puede ver aquí, ¿sí? Y toda esta zona de la escama occipital, ¿sí? A esto se le llama eminencia cruciforme. No sé si se dan cuenta que se forma como una especie de cruz aquí. Y en la parte más central estaría la protuberancia occipital interna. Después del borde del peñasco, aquí donde está el indicador, se puede divisar otro agujero que se llama el agujero auditivo interno. Recuerden que en la norma lateral habíamos mencionado el agujero auditivo externo, ¿sí? Pues internamente en la cavidad craneal hay otro agujero, ¿sí? Auditivo, pero es interno. Y son diferentes, ¿no? De esa manera hemos abarcado la mayor parte de detalles anatómicos sobresalientes en el cráneo. Entonces, para estudiar el cráneo, para el campo de las ciencias de la salud, chicos, es muy importante que tengan en cuenta que a pesar de que el cráneo es una estructura que está conformada por varios huesos, lo más ideal es estudiar el cráneo integralmente, ¿sí? Pero que hay unas anatomías, más que todo la anatomía descriptiva, que es la que nos permite estudiar hueso por hueso, ¿sí? Coger los huesos del viscerocráneo o los huesos de la cara y fraccionarlos. Recuerden que los huesos del viscerocráneo son la mandíbula, el maxilar, los cigomáticos, el hueso hyoides y, ¿qué se me queda por ahí? El palatino. Mientras que el mayor porcentaje de huesos se encuentran haciendo parte de la cavidad craneal. Entre ellos tenemos los huesos parietales, el occipital, el frontal, el esfenoides, el etmoides, el vomer, la concha nasal inferior, ¿sí? Entonces, de esta manera se hace mejor estudiar el cráneo integralmente. Pero como les digo, también se puede desglosar hueso por hueso y estudiarlos en su conformidad. De esa manera, el cráneo tiene una gran importancia. Recuerden que en un corte sagital, ¿sí? que se le haga el cráneo, se lo puede ver de esta manera, pero para que ustedes tengan en cuenta la clasificación de los huesos en el cráneo existen unos huesos neumáticos, ¿sí? Y se les denomina huesos neumáticos a los huesos que tienen estas cavidades, como está indicando aquí, que son unos espacios, miren.
¿Qué huesos son neumáticos en el cráneo? El frontal. Y aquí se encuentra un seno que se llama el seno frontal. Este seno se llama el seno esfenoidal y pertenece al hueso esfenoidal. Este seno de aquí se llama etmoidal y pertenece al hueso etmoidal. Internamente en esta parte de este cráneo, aquí estaría la porción petrosa. Allá adentro también habría un espacio donde se encuentra el aparato vestíbulo-coclear y esto pertenece también al hueso temporal. Entonces, los huesos neumáticos serían frontal, etmoidal, esfenoidal, temporal, y nos faltaría este no se lo alcanza a divisar, pero hacia el fondo, por allá donde está el pelo indicador, estaría otro seno que se llama el seno maxilar. Entonces, todos estos huesos que tienen esos espacios se llaman huesos neumáticos. La mayor conformidad del cráneo está dada por estos huesos acá, que son grandes y son clasificados como huesos planos. Por su osificación, no se les olvide que el hueso plano deriva de una membrana fibrosa, pero también encontramos algunos huesos irregulares haciendo parte de la base del cráneo y de la cara. Y se llaman huesos irregulares aquellos huesos que en primer lugar no tienen forma definida y que derivan de un molde de cartílago, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Otra parte por recalcar, miren, en la norma anterior habíamos señalado unos cornetes nasales. Estos estarían representando los cornetes nasales, estas estructuras. Y estos cornetes nasales, tanto el medio como el superior, pertenecen al etmoides. Pero este cornete nasal inferior se lo estudia independientemente, como estructura sola. Pero se los encuentra dentro de la cavidad nasal. Y ya por último, podemos hacer, se me estaba pasando este detalle anatómico, que se llama el septum nasal, miren, o el famoso tabique nasal. Tabique nasal que está formado por la lámina perpendicular del etmoides y el hueso vómer. En vida, aquí encontramos un gran cartílago, que también se llama el cartílago nasal. Entonces, estos dos huesos hacen la división de la cavidad nasal, ¿sí? Para darle esa connotación de tener una fosa nasal izquierda, otra derecha. Y recuerden que cuando hablamos y estudiamos las articulaciones del cráneo, necesariamente ya el estudiante, aprendiéndose los huesos, le queda muy fácil deducir cuál sería la articulación que estamos indicando aquí. Entonces, el estudiante, con el desarrollo de sus habilidades y destrezas en el reconocimiento de esta práctica remota, y de igual forma, ojalá más adelante, de una práctica personalizada, él va a poder identificar claramente que esta sutura está uniendo a dos huesos, tanto al parietal como al temporal. Entonces el estudiante de ahí ya nomás puede deducir que esta articulación se denomina temporoparietal, ¿sí? Ya dentro de las clasificaciones de las articulaciones, pues el estudiante también debe recordar que hay clasificaciones de articulaciones como las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales, ¿sí? Pero en cuestión del cráneo, en su mayor porcentaje el cráneo está unido por articulaciones de tipo fibrosa. Solo habíamos mencionado un ejemplo de articulación sinovial, que era la de la mandíbula. Ahí, ¿es cierto? Entonces, es la única parte donde hay una articulación sinovial. Pero del resto de articulaciones, todas son fibrosas. Y dentro de las fibrosas encontramos clasificación de articulaciones, que ya con la teoría que profundice el docente, ¿sí? Con sus conceptos que les profundice su docente, entonces van a poder adquirir mayor conocimiento frente a esas articulaciones. Pero sí, miren, son un sinnúmero de articulaciones que podemos encontrar. Por ejemplo, esta articulación que está dada entre los huesos nasales, miren, por estar entre los dos huesos nasales se llama así, articulación internasal, y de connotación sutura. Pero por ejemplo, aquí hay otra articulación, miren, entre los nasales y el maxilar.
la articulación se va a llamar nasomaxilar. Aquí los dos maxilares también se unen, formando una articulación que se llama intermaxilar, como esta articulación que está uniendo al cigomático con el maxilar. ¿Cómo se va a denominar? Cigomático maxilar. Aquí, en la base del cráneo, esta sutura está representada por el maxilar y por el palatino. Entonces, ¿cómo se denomina la articulación? Maxilopalatina. Entonces, miran, es un juego de palabras nomás que toca aplicar en la unión de los huesos, pero es fundamental para el estudiante primero aprenderse el número de huesos que tiene el cráneo. ¿Cuáles son esos huesos? Y cuando ya pasen a hacer el estudio de las articulaciones, netamente es unir las dos nomenclaturas. Y les va a quedar muy fácil, por ejemplo, en un examen de reconocimiento, deducir que esta articulación se llama de dos formas. Lambdoidea, ¿sí? Porque pues, se le asemeja a la letra lambda en el alfabeto griego. Y también, por estar uniendo a los dos huesos parietal y occipital, la articulación también se puede denominar parieto-occipital. En ese orden de ideas, ustedes pueden reconocer todas las articulaciones posibles en el cráneo, pero que en su mayor conformidad son de clasificación fibrosas, y dentro de las fibrosas están las serratas, están las planas y están las escamosas, ¿sí? Esta clasificación ya se da por la forma de sus caras articulares. Entonces, chicos, esto sería el estudio integral de la estructura ósea. Espero pues que les sirva de mucho para su profundización en los conceptos anatómicos que tiene que ver con la osteología de la cabeza. Ya más adelante vamos a seguir estudiando otras estructuras óseas y de igual forma complementando con el tejido muscular. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hola comunidad universitaria, ¿cómo están? Siguiendo con las prácticas remotas, para esta ocasión vamos a hacer una práctica de músculos de la cabeza y del cuello. Espero que sea de su mejor provecho. Recuerden que estas prácticas pueden aplicar tanto para medicina como enfermería y odontología. Bueno, para esta ocasión vamos a hacer una práctica remota para que ustedes refuercen la parte de tejido biológico, o sea, todo lo que es tejido muscular, y vamos a enfocarnos en el reconocimiento de los músculos de la cabeza y del cuello. Recuerden que anteriormente en una práctica ya habíamos realizado el estudio de las partes óseas. Para esta vez nos vamos a complementar con el tejido de los músculos. Primero empezamos diciendo que las fibras musculares que pertenecen tanto a la cabeza como al cuello son de características estriadas esqueléticas. Entonces son musculaturas que prácticamente van adheridas a los huesos, ¿sí? Van insertadas y llevan su origen en los mismos tejidos. Y los vamos a estudiar de acuerdo a sus regiones de músculos. Entonces decimos que en primer lugar los músculos de la cabeza se dividen para su estudio en músculos faciales, que son los que estamos indicando aquí, y los músculos masticadores, que hacen referencia netamente al movimiento que tiene la articulación temporomandibular. Entonces vamos a hacer un reconocimiento de músculos, esperando que sus docentes, desde la parte teórica, les profundicen en la parte, que les profundicen en su parte teórica, y nosotros desde acá, de igual forma, apoyarlos en la parte práctica. Primero, los músculos faciales se dividen a su vez en subgrupos. Vamos a hablar de los músculos de la calvaria, ¿sí? Que son estos. Músculos periorbitales, que son estos. Músculos perinasales. Músculos peribucales. Así se dividen los músculos faciales. Dentro de los músculos de la calvaria vamos a encontrar
este músculo que se denomina temporoparietal, vamos a identificar los músculos auriculares, los cuales están alrededor del pabellón auricular. Tenemos un auricular anterior, tenemos un auricular superior y un auricular posterior. Y el músculo más representativo dentro de este grupo de músculos tendríamos al fronto-occipital. Notemos que este músculo tiene un vientre frontal y tiene un vientre occipital. Estos dos vientres están unidos por una aponeurosis que se denomina aponeurosis epicraniana, y de ende el músculo se llama fronto-occipital. Entonces, son músculos que se encuentran, digamos, lateralmente y en la parte superior de la bóveda craneal. Continuando con el reconocimiento de los músculos de la cabeza, pasamos al grupo de músculos periorbitales. Dentro de los periorbitales encontramos el músculo orbicular del ojo, que es este. Músculo que tiene tres porciones. La porción orbitaria, que es la que estoy indicando. La porción palpebral, que está pues netamente dirigida hacia los párpados. Y tenemos la porción lacrimal, que la encontramos en la parte más medial de ese grupo de músculos. Tenemos un músculo que está más profundamente al orbicular del ojo, que lo encontramos en esta dirección, pero ya casi aplicado al hueso frontal, que se llama el corrugador superciliar. Y no nos olvidemos de este músculo que se encuentra en esta zona, que se llama el prócer. Estos son los grupos de músculos que pertenecen a los periorbitales. Entonces, repito, orbicular del ojo, que tiene tres porciones. Porción orbitaria, que es la que está colindando más superficialmente. La porción palpebral, que es la que la encontramos a nivel de los párpados. Y la porción lagrimal, que prácticamente está relacionada con esa fosita que habíamos reconocido en la cavidad craneal, que se llama la fosa lagrimal, y la cual estimula al saco lagrimal. Recuerden que levantando este músculo encontramos el corrugador superciliar, pero en esta dirección, en una dirección oblicua, desde la parte más superior hacia la parte más inferior, pero de forma oblicua, en dirección medial. Y este músculo que se encuentra en la parte media de la frente, ¿sí?, colindando casi con el dorso de la nariz, y que se llama prócer. Los músculos perinasales, que los encontramos alrededor de la nariz, decimos que dentro de ellos encontramos este músculo que se llama el músculo dorsal de la nariz, ¿sí?, o nasal. También en su parte media, estas dos porciones están unidas por una pequeña aponeurosis. Tenemos un músculo que se encuentra en esta zona, aquí, que se llama el depresor del septum nasal, ¿sí?, un músculo que le va a permitir a las nares, o sea, a las ventanas nasales, dilatarse, ¿sí?, o achicarse. Recuerden, depresor del septum nasal y músculo nasal. Esos serían los músculos que hacen parte de los perinasales. Ahora sí nos concentramos en los músculos peribucales, que son los músculos que están alrededor de la cavidad bucal. Son en gran número comparada con las demás zonas que hemos mencionado, y los vamos a empezar mencionando desde los más superiores hasta los más inferiores, en ese orden. Dentro de esos músculos identificamos primero este músculo, miren, que se llama el músculo elevador del ala de la nariz y del labio superior. Entonces, recuerden que en la nomenclatura de los músculos hay unos músculos que se van denominando de acuerdo a su función. Hay otros músculos que se denominan de acuerdo a su forma. Hay otros músculos que se denominan de acuerdo a su posición, ¿sí?, o ubicación. Y hay unos que se denominan de acuerdo a su número de vientres, de colas, ¿sí?
Entonces, este músculo es uno de esos. Un músculo que se está denominando de acuerdo a su función que cumple. ¿Sí? Decimos que es el elevador del ala de la nariz, que a esto hacemos referencia al ala de la nariz. Y hablamos del elevador del labio de la boca que cumple con esa función, elevarlos. Tenemos en esta parte el cigomático menor, cigomático mayor. Miren, músculos que se denominan de acuerdo a donde se insertan. Como parten del hueso cigomático, de esa manera se denominan. Y como el uno es más pequeño que el otro, entonces se denomina cigomático menor y el otro cigomático mayor. Más internamente a estos grupos de músculos que hemos mencionado, encontramos este músculo que está aquí, que se llama el músculo elevador del labio superior. Entonces el labio ya tiene dos músculos, uno que es compartido y otro que es individual. Más profundamente, como me permite la cámara, aquí ya encontramos un músculo que se llama músculo elevador del ángulo de la boca. Y ustedes también se van dando cuenta que, por lo general, los que se encuentran en esta zona son músculos elevadores. Mira, de acuerdo a su función se van denominando. Entonces, repito, músculo elevador del ala de la nariz, músculo elevador y del labio superior. Cigomático menor, cigomático mayor. Elevador del labio superior, músculo elevador del ángulo de la boca. Y aquí alrededor de los labios tenemos el orbicular de la boca. Como recordamos, acá en los periorbitales también teníamos un orbicular del ojo, y es porque sus fibras están en forma circular alrededor de este órgano. Lo mismo, hay unas fibras musculares que están alrededor de los labios, y por ende se llama así orbicular de la boca. Recuerden que tiene dos porciones, una porción labial, que es la que está formando, haciendo parte de la mucosa de los labios, y otra porción que está alrededor de los labios, que es un poco más retirada, por eso se llama marginal. Tenemos en ese mismo orden y hacia abajo este músculo que se llama el risorio, músculo inconstante que puede estar y no puede estar, pero que no afecta en nada las funcionalidades o la mímica de la. Bueno, retomando, entonces recuerden que habíamos mencionado los elevadores, ¿no es cierto? Ahora nos concentramos en lo que son los depresores. Y dentro de los depresores encontramos este músculo que se llama el depresor del ángulo de la boca. Tenemos este otro músculo que se llama el depresor del labio inferior. Entonces, recuerden que cuando se activan los elevadores, junto con los cigomáticos, por lo general la cara manifiesta una mímica de alegría, ¿sí? Demuestra buen estado de ánimo, ¿sí? Mientras que cuando están activados los depresores, por lo general la mímica de la cara es todo lo contrario. La persona muestra gestos de cansancio, de agotamiento, de aburrimiento, ¿sí? Entonces eso es de acuerdo al trajín que tenga la persona en su diario vivir y de acuerdo al estímulo también, ¿no? Sensitivo que proviene del sistema nervioso y anímico. Tenemos adicional a ello este músculo que se llama el mentoniano o los mentonianos, porque recuerden, si encontramos músculos de este lado, por ende los vamos a encontrar también de este lado, ¿sí? Dentro de los grupos de músculos también hay unos músculos que son pares e impares, ¿sí? Dentro de los impares que hemos mencionado hasta ahora, miren, el prócer. Y también este músculo que está aquí que se llama el depresor del septum nasal. Solo los encontramos de a uno y por ende se encuentran en el plano medio. El resto todos son pares. Y por último, dentro de los faciales encontramos este músculo que está aquí, que se llama el bucinador, que por cumplir esa forma de bucinar en la cavidad bucal tiene esa connotación. Comúnmente también en algunos textos menciona que ese es el famoso músculo de los trompetistas, porque es el que más trabaja en ese instrumento de viento. Y por ende, las personas que lo logran desarrollar mucho
tienden a ser sus mejillas un poquito más inflamadas, ¿no? Por no decir cachetonas. Entonces, hasta ahí hemos reconocido todos los grupos de músculos faciales. Ahora nos disponemos a reconocer los músculos masticadores. Dentro de los grupos de músculos masticadores, recuerden que encontramos 4 músculos, no más, pero todos de vital importancia. En este modelo anatómico podemos identificarlo, que es el más grande, que se llama el músculo temporal. ¿Sí? Temporal, que está adherido, miren, casi en la calota o en la bóveda craneal, y se dirige hacia la mandíbula. Hasta allá va ese músculo, adentrándose por la fosa supratemporal, ¿sí? Y llegando hasta el proceso coronoide. Del lado de acá, en esta zona, encontramos el músculo macetero, ¿sí? Que tiene 2 vientres hacia arriba, el uno que abraza el arco cigomático por encima y el otro lo abraza por debajo, ¿sí? Y se dirige también hacia la zona del ángulo de la mandíbula, como se puede ver aquí. Los otros 2 músculos ya se los encuentra internamente a nivel de la articulación temporomandibular. Aquí hemos traído este modelo anatómico que nos permite ver todos los músculos también masticadores, y solo los masticadores. Miren, retomamos: músculo temporal, músculo macetero, y si ustedes se dan cuenta aquí, lo que está indicando el indicador, estos se llaman los músculos pterigoideos, ¿sí? Un músculo pterigoideo lateral, un músculo pterigoideo medial. Medial lateral 4 grupos de músculos que se denominan de acuerdo a la función que cumplen. Ser masticadores, pero no es que los músculos sean masticadores, sino que activan esta articulación que se llama la temporomandibular. Y de esa manera entonces la mandíbula puede hacer este movimiento, miren, ¿sí? Triturar los alimentos para que sean deglutidos y se lleven hacia el tracto digestivo. En otro modelo anatómico, y haciendo un repaso, podemos identificar también los músculos del epicráneo. Recuerden que se encuentran en esta área, y aquí podemos ver el temporoparietal otra vez, el auricular anterior, inmerso en este estaría el auricular superior y el auricular posterior. Tenemos el fronto occipital, 2 vientres, frontal, occipital, unidos por esta aponeurosis de color gris que se llama la aponeurosis epicraneana. Dentro de los periorbitales, de igual forma, el orbicular del ojo en sus 3 porciones, ¿no es cierto? Porción orbitaria, porción palpebral y porción lacrimal. Recuerden que por acá debajo, profundamente a este músculo, estaría el corrugador superciliar. Y en la parte media estaría el prócer. Dentro de los músculos perinasales, este músculo, que se denomina el músculo nasal. Y hacia abajo, en esta zona, estaría el depresor del septum nasal. Dentro de los peribucales encontramos, miren, otra vez el elevador del ala de la nariz y del labio superior. Son un solo músculo. Pero tenemos un solo elevador del labio superior. Tenemos un elevador del ángulo de la boca, que es este. Y hacia acá, hacia el fondo, tendríamos un elevador del labio superior. Tenemos el cigomático menor, que es este, y el cigomático mayor. El orbicular de la boca, con su porción marginal, con su porción labial. Este músculo que se llama risorio
este que se llama bucinador. Y recuerden, hasta ahí los elevadores. Hacia acá, esta zona, encontramos los depresores. Depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior y los mentonianos. Hasta ahí los músculos faciales. De los masticadores solo podemos, en este modelo, solo podemos mirar este, que es el macetero. No se pueden mirar más hasta ahí. Entonces, este sería el reconocimiento de los músculos de la cabeza. No se les olvide, chicos, dividido en dos partes: músculos faciales y músculos masticadores. Muchas gracias. Hola, mis queridos estudiantes. De nuevo estamos con las prácticas remotas impartidas desde el Laboratorio de Morfología de la Universidad Cooperativa. Para esta vez nos enfocaremos en hacer un reconocimiento de los músculos del cuello. Entonces, por favor, espero que le ponga mucho cuidado y de igual forma que le sirva para su aprendizaje y en su formación en el campo de las ciencias de la salud. Bueno, para empezar, en los músculos del cuello tenemos que decir que los músculos del cuello se dividen para su estudio en músculos suprayoideos, en esta zona, los músculos infrayoideos, en esta zona. Tenemos unos músculos superficiales que se los puede encontrar en esta área. Tenemos los músculos profundos laterales, aquí. Y tenemos los músculos profundos posteriores, que los vamos a encontrar. Entonces, en ese orden vamos a ir reconociendo lo que son los músculos del cuello. Primeramente, en los músculos superficiales podemos distinguir dos músculos. El platisma, pues que de aquí prácticamente pues este modelo ya no lo trajo, pero es el músculo más superficial que tenemos. O sea, disecando la piel de la parte del cuello, lo primero que nos encontramos es el platisma. Si retiramos el platisma, nos encontramos con este músculo que se llama el esternocleidomastoideo. Músculo que tiene su denominación de acuerdo a los lugares donde se inserta en los huesos. Entonces recuerden, esternón, clavícula y escápula. Perdón. Clavícula, esternón y proceso mastoide. En la parte de los suprayoideos, los encontramos en esta área. Miren, tenemos como referencia este detalle anatómico que se llama el hueso yoides. De ahí hacia arriba, suprayoideos. ¿Y qué músculos encontramos ahí? Primeramente encontramos este músculo que estoy marcando, que se llama el digástrico. Recuerden, músculo digástrico porque tiene dos vientres, un vientre anterior y otro vientre posterior que se lo encuentra en esta zona. Tenemos un músculo que está casi colindando con el vientre posterior del digástrico que se llama el estiloyoideo. Y se llama así porque de igual forma está dando connotación de donde se inserta hasta su origen, ¿no? Proceso estiloides y huesoyoides. Tenemos este músculo, no sé si la cámara nos permite mirar que sus fibras están como horizontales, como transversas. Este músculo se denomina el miloyoideo. Y este músculo que está indicando aquí, el señalador, que se llama el genioideo. Entonces, genioideo porque va desde las espinas genioideas en la mandíbula hasta el huesoyoides. Miloyoideo porque va desde la línea miloidea, que se encuentra en la parte interna de la mandíbula, hasta el huesoyoides. Digástrico porque tiene dos vientres, uno anterior, otro posterior. Y el estiloyoideo. 4 músculos suprayoideos. Los músculos infrayoideos ya los encontramos del huesoyoides hacia abajo. Decimos que están el esternoyoideo, que es este.
Está este músculo que se llama el lomo yoideo. También es un músculo digástrico porque tiene un vientre acá y otro vientre acá. Tenemos al músculo esternotiroideo y al músculo tiroideo. Entonces, 4 grupos de músculos ahí. Esternoyoideo, homoyoideo, esternotiroideo y tiroideo. Músculos del cuello en su parte anterior. En la parte lateral, ¿qué nos permite identificar el modelo? 3 músculos importantes. Este, que es el escaleno anterior, el escaleno medio, el escaleno posterior. Hay otro grupo de músculos, como son los intertransversarios, anterior y posterior, y el recto lateral de la cabeza, pero son músculos muy profundos que el modelo no nos permite reconocer. Lo que nos permite reconocer de esos grupos de músculos son estos nomás: escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. Y en la parte posterior de los grupos de los músculos profundos posteriores, recuerden que primero tenemos que disecar el trapecio, que se lo estudia más que todo en los músculos del dorso, para poder ver la primera capa de músculos profundos del cuello, que son el esplenio de la cabeza, y enseguidita estaría el esplenio del cuello o esplenio cervical. Esplenio cervical, esplenio de la cabeza. Siguiente capa que miraríamos serían 2 músculos: el semiespinal de la cabeza, que es este, y más lateral a él, pero profundamente, estaría el longísimo de la cabeza. 2 músculos. Y en la tercera capa, que serían ya los músculos más profundos, ya vamos a mirar una ayuda tecnológica que tenemos en el laboratorio para poderlos identificar. Es más, los que no hemos podido nombrar acá, los vamos a identificar allá. Entonces, aquí de los posteriores, los que podemos ver, recuerden, el esplenio de la cabeza, esplenio cervical. Y el semiespinal de la cabeza, que pertenece a la segunda capa, y más profundamente, que estaría el longísimo. Para la tercera capa, ya serían los músculos más profundos, que están los rectos, los oblicuos y los interespinales. Entonces, hasta este modelo podemos identificar ellos. Haciendo un repaso en este otro modelo, también carece de tenerlo el platisma. ¿Y por qué tenemos que quitar al platisma? Porque si estuviera el platisma, no se pudiera mirar nada, solo ese músculo. Entonces, quitamos al platisma y el platisma ya nos deja ver todas esas estructuras. Recuerden, dentro de los superficiales tenemos al esternocleidomastoideo, que sería este músculo. Dentro de los suprayoideos, al digástrico, que sería este. Al miloyoideo, que sería este. Al estiloyoideo, que sería este músculo de acá. Y este sí no me permite ver claramente cómo está organizado el genioideo, pero ya lo miramos en la anterior maqueta. De los infrayoideos podemos ver lo que es el esternoyoideo, el homoyoideo, que sería este, y hacia acá abajo ya solo miraríamos el tiroyoideo, no estaría el esternotiroideo. Para la parte posterior podemos identificar, recuerden que este es el trapecio. Debajo del trapecio encontramos el esplenio de la cabeza. Hacia acá sería el esplenio cervical. Este sería el semiespinal de la cabeza.
y este sería el longísimo de la cabeza. 4 músculos que identificamos. Entonces, en estos modelos, estos serían los grupos de músculos que podemos identificar del cuello. Nos vamos a trasladar a un equipo tecnológico como es el Anatomaze para poder identificar otros músculos en el cuello. Hola comunidad universitaria, nuevamente estamos en el laboratorio, pero ya en este caso para complementar el estudio de los músculos del cuello vamos a utilizar este equipo que ha adquirido la universidad que se llama el Anatomaze, equipo que nos va a permitir estudiar gran cantidad de músculos, ya sea externos e internos de esta zona del cuerpo humano. Bueno, en este caso, como los anteriores modelos anatómicos no nos habían permitido reconocer el platisma, aquí sí lo podemos divisar. Miren que se ha quitado lo que es la piel en esta figura y podemos hacer un marcaje que nos permite el equipo con un lápiz dáctil y toda esta zona corresponde a lo que es el músculo del platisma, que sería otro músculo superficial del cuello. Recuerden que el otro músculo superficial es el esternocleidomastoideo. Entonces, estos serían los músculos más superficiales del cuello. Para otros músculos que nos quedaron pendientes en los modelos anatómicos anteriores, nos enfocamos en esta imagen, en la parte posterior, y podemos divisar ya los músculos profundos posteriores del cuello. Dentro de ellos tenemos a los rectos. Aquí hacemos un pequeño marcaje. Estaría representando esos dos músculos, ¿sí? Los que están connotados con ese color amarillo, que se llaman recto menor y recto mayor de la cabeza. Enseguida mostraremos otros dos músculos que son los oblicuos, este músculo y este músculo. Entonces, en este caso se denominarían oblicuo superior y oblicuo inferior. Y ya por último, lo que estoy marcando en esta zona correspondería ya a los músculos interespinales. Con eso ya prácticamente haríamos todo el reconocimiento de los músculos posteriores del cuello. Por último, recordemos que en el cuello también se encuentran un grupo de músculos que se llaman los profundos anteriores del cuello, o también conocidos como los prevertebrales. Para poder llegar hasta esos músculos necesariamente tenemos que quitar todos los músculos anteriores del cuello, como son los externos, platisma, esternocleidomastoideo, y los infrayoideos, ¿sí? Quitar la tráquea, quitar el esófago, también disecar los vasos sanguíneos más grandes, para podernos encontrar ya a estos dos músculos. Vamos a marcarlos. Este que es el largo del cuello y este músculo que es el largo de la cabeza. Hay otros músculos que están ya más prácticamente en la zona de la base del cráneo, que se llama el recto anterior de la cabeza. Entonces, son 3 grupos de músculos. En este modelo nos permite ver el largo del cuello y el largo de la cabeza, ¿sí? Y en la base del cráneo estaría entre el atlas y el hueso occipital, el músculo recto anterior de la cabeza. Entonces, con eso ya prácticamente le estaríamos dando cobertura a todos los músculos de la cabeza, del cuello. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.